Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde El Salvador, ya listos para un capítulo más de Tejidos. Mi nombre es Abigail Cisneros, directora educativa de Fundación Gloria Crit en El Salvador y miembro del Comité de Socios de la Red Aflatún para Latinoamérica y el Caribe. Tejidos es una serie audiovisual impulsada por el Comité de Socios de Aflatún Internacional y es diseñada para visibilizar las experiencias, desafíos y aportes de los socios de la red en los territorios de América Latina y el Caribe a través de un formato conversacional. Buscamos narrar y entrelazar las múltiples formas en las que la educación social y financiera transforma vidas, comunidades y futuros. Esta está inspirada en el arte de tejer colectivamente y esta serie pues busca rescatar los hilos de historias locales que al entrelazarse componen una red viva de saberes y propuestas educativas en nuestra América. Cada episodio es un encuentro desde el corazón de cada territorio, donde las voces y las socias y socios de Aflatún para la región de las Américas dan vida a un entramado común. Este proceso forma parte de las acciones estratégicas del Comité de Socios con el objetivo de fortalecer la documentación, visibilidad y el networking entre pares, reconociendo la potencia de la red como una comunidad de práctica transformadora. Tejidos se propone como un legado vivo del trabajo de los socios Aflatún en América Latina y el Caribe, y más que una serie de entrevistas es un proceso narrativo, donde la educación es el telar que entrecruza vidas, territorios y sueños desde la educación social y financiera. También sembramos autonomía, cuidado y transformación. Sin más que mencionar, comenzamos con Tejidos, capítulo 1, Centroamérica. Y bueno, para dar inicio, le pido a cada uno de mis panelistas que se presente y que nos cuente un poco sobre la organización y el país que representa. Empezamos con Carla. Buenos días, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar aquí de la mano de Oscar, ¿verdad? Creo que para ambos va a ser una experiencia interesante, sobre todo en cómo hemos aplicado todo este proceso social y financiero en nuestras organizaciones, que ha sido de muchísimo valor. Yo soy Carla Simón, soy directora ejecutiva de Fundación FICOS, es una organización que pertenece a una empresa privada y que apoya la educación preescolar inicialmente desde 1998. A lo largo de los años, Fundación Ficos ha trascendido y estamos ya abarcando otras etapas de la educación por esa necesidad que va fluyendo a lo largo de todos estos años que hemos estado trabajando básicamente en dos temas muy específicos: incrementar cobertura, que nos parece muy importante, pero además asegurar una educación de calidad. Y en ese sentido es donde estamos amarrando con todo el tema de educación que estamos dando a través de Aflato. Qué lindo. Gracias, Carla. Continuamos contigo, Oscar. Gracias, Avi. Un saludo a todas las personas que van a ver este primer capítulo. Un saludo a Carla. Soy Oscar Valverde, soy el director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, y estamos muy contentos de compartir con la red de socios de Aflatún en las Américas y en realidad con la red de todo el mundo, la red global, nuestras experiencias de trabajo en educación social y financiera. En la Fundación Pan y Amor es una organización privada sin fines de lucro que trabaja desde hace más de 38 años en Costa Rica, particularmente en la prevención de las violencias y las exclusiones sociales. Y eso, cuando hablamos de prevención de exclusiones sociales, precisamente estamos obligados a mirar lo que llamamos, digamos, la ciudadanía económica, la agencia económica, como un valor, una capacidad que tienen que desarrollar las personas precisamente para estar incluidos de forma adecuada en el desarrollo económico, pero particularmente en el desarrollo humano de las personas en cada país. Así que la Fundación Pan y Amor desde hace ya muchos años, me imagino que en algún momento vamos a hablar de cómo nos vinculamos a Flatún y todo, pero desde hace muchos años, ya hace más de 15 años, estamos vinculados en procesos que van orientados a desarrollar las capacidades y la agencia económica de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Wow, increíble, de verdad que tengo panelistas de lujo este día de Centroamérica. Bueno, y justamente Oscar ya lo mencionaba, vamos a empezar con eso. Me gustaría que nos cuenten brevemente cómo ha sido el camino de su organización en la red Aflatún. Carla.
Bueno, en el caso particular de Ficosa, Avi fue bien interesante y en realidad que todo empezó en un avión. O sea, yo venía acompañada de una ejecutiva de Child Fund aquí de Honduras. Y ella me decía, bueno, Child Fund, o sea, Child Fund fue quien realmente comenzó a ser miembro de la red de Aflatun y me decía que el trabajo que estaban haciendo ellos era súper importante, pero que definitivamente estaba más alineado al core de un banco. Entonces nos pusimos a pilotear ideas y le digo, bueno, ¿cómo podría Fundación Ficosa, que está enfocado en apoyar la educación preescolar, entrar en este mundo de Aflatun? Cuando ya lo conocimos y cuando ya entendí cuál era la importancia de educar desde pequeño a los niños para poder tomar decisiones importantes en su etapa escolar, es que comenzamos a trabajar con Aflatun. Fue más o menos en el 2014. Empezamos con prueba piloto, sobre todo porque queríamos entender cómo este proceso iba a ser de beneficio no solo para los niños, sino para las maestras y para toda la comunidad. Entonces, comenzamos una prueba piloto, se dieron capacitaciones, se formó a las docentes, les encantó el proyecto, inclusive en algún momento tuvimos la oportunidad de incluirlo dentro de las guías didácticas para la universalización de la educación prebásica en Honduras, como un segmento, eh, para que no nada más fuera un programa impulsado por Ficosa en los centros que nosotros estábamos beneficiando, porque a ver, la capacidad que tenemos nos ha permitido alcanzar 144 centros preescolares de los 2000 y pico de centros que hay aquí en Honduras, con apoyo, ¿verdad? Realmente lo que estamos haciendo es acompañando al Estado en un propósito de país para que puedan entender que hay prácticas que pueden ser exitosas en beneficio de los niños y que de esa manera ellos lo puedan replicar. Y así fue con Aflatun. Entonces, en ese momento, la Secretaría de Educación decidió incluir un segmento en las guías didácticas para universalizar la educación prebásica en Honduras de lo que era la educación financiera. Hicimos un poco de tropicalización, ¿verdad? Porque en ese momento el nombre era un poco complicado de tener top of mind y ellos lo trasladaron a otra cosa, pero bueno, lo importante y lo que nosotros queríamos era que el programa trascendiera, se volviera masivo y evolucionara, porque nosotros ya teníamos comprobado el impacto que esto tenía en la educación de los chiquitos. Y yo sé que más adelante ya vamos a empezar a hablar un poco más a detalle de cuál ha sido ese impacto y cuáles han sido esas historias de éxito que queremos compartir, pero lo interesante de esta historia es que todo comenzó en una plática, en un avión con otra persona y me decía, hey, yo creo que a Ficosa le va a gustar, a Fundación Ficosa le va a gustar y le va a interesar poner este proyecto en pie. Y de eso, desde el 2014 hasta ahora. Así que así ha sido nuestro camino en el tema de Aflatur. Hoy ya lo están aplicando más de 101 centros a nivel nacional que lo están trabajando. Las docentes están súper comprometidas con eso y estamos hablando de una población de más o menos 3000 y pico de niños en diferentes comunidades que ya están adoptando el programa. Así que, Qué increíble y qué bonito el tema de las conexiones, como una persona que conoce sobre un programa o una red le brinda la información a otra y que ustedes estaban listos y ya Avi, y preparados la para evolución, poder. porque como te Ujú. decía, empezamos con una prueba piloto de 50 centros y hoy ya esto ha evolucionado a 101 y esperamos en corto tiempo terminar de abarcar los 144 que estamos atendiendo ahora. ¿Y por qué? Porque sí hemos entendido que el proyecto tiene un impacto en los niños y no es un Ya, impacto en el tema de ahorrar dinero, sino en sus valores personales y cómo esto también contempla todo el núcleo familiar. Entonces, yo sé que más adelante hablamos de eso, es que me emociono, por eso, no, 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 de verdad que justamente de eso se trata, tejidos, de poder contar desde el corazón, porque para los que somos educadores lo tenemos que hacer del corazón para que sí sea relevante. Gracias, Carla. a la Oscar. orden. Ujú. Gracias. Bueno, en realidad la historia de Pariamor con Aflatun y la educación social y financiera inicia en el 2009. Ya Fundación Pariamor tenía desde sus inicios un trabajo fuerte con primera infancia, particularmente, y eso es una cosa que destaca, lo podremos hablar más a profundidad luego,
el trabajo que ha venido desarrollando Paniamor. Es decir, ya trabajábamos en el tema de primera infancia, ya habíamos, digamos, yo diría ido más allá del concepto de sujetos de derechos desde la primera infancia para ir a un sujeto con capacidades y por eso hablamos tanto de capacidades de agencia, ¿verdad? Porque entendemos que los niños, niñas y adolescentes, desde que son, digamos, desde que están en primera infancia, tienen capacidades para ejercer su ciudadanía, ¿verdad? Entonces, veníamos con ese proceso en Pan y Amor y en el 2009 encontramos a la red Aflatun, conocimos a Aflatun y nos hicimos parte de ellas. Desde el primer momento, en 2009, formamos parte del grupo de capacitadores regionales. El equipo que teníamos en ese momento se capacitó y fue parte de los trainers que Aflatun empezó a tratar de formar para poder llegar a muchos más lugares en el mundo. En el 2010, la Fundación Pan y Amor es seleccionada como representante de América y Latina y el Caribe del grupo de desarrollo curricular, es decir, que fue el grupo que de alguna forma empezó a definir los desarrollos curriculares para cada uno de los momentos de vida que Aflatun tenía interés en impactar. Entre el 2010 y el 2011 se valida la propuesta de Aflatín aquí en Costa Rica como componente en dos proyectos institucionales que teníamos en ese momento, particularmente en uno que se llamaba Solo para Chicas, con 245 adolescentes. Entonces, lo interesante es que entramos por primera infancia, pero de repente pasamos a adolescencia y en esa época trabajamos en eso. Sin embargo, donde le metimos más fuerza, ya les voy a contar luego, es en primera infancia y es quizás la experiencia que ahora vamos a compartir. En el 2012, la Fundación Pan y Amor forma parte del taller global de revisión curricular y el grupo de desarrollo curricular regional y en el 2013 la Fundación Pan y Amor forma parte del grupo consultivo para la creación de una versión mundial de Aflatot y además es seleccionado para pilotearlo. Es ahí donde inicia la historia, concretamente en Costa Rica, de nacionalización de la educación social y financiera, que ahora me gustaría compartirles. Pero como pueden ver, bueno, es una historia larga, no tan vieja como la mía, como mi propiedad, pero sí es más de 15 años, ya no somos quinceañeros en Aflatun, sino que ya llegamos a los casi 16 años de estar en este movimiento que nos apasiona porque tenemos claro el impacto que la educación social y financiera puede tener en las personas y en los países. Justo. Gracias, Oscar. Bueno, ya de manera introductoria cada uno de ustedes lo comentaba, pero quisiera que nos enfocáramos en esta parte de qué papel ustedes consideran que juega la educación social y financiera en sus territorios. Carla desde Honduras, Oscar desde Costa Rica. Gracias. Yo creo que, a ver, si bien es cierto, la situación de Honduras es muy distinta a la situación económica que tiene Costa Rica, pues los dos somos países centroamericanos y prácticamente los retos y desafíos, sobre todo en temas de educación, son son bien parecidos. El poder llevar este tipo de oportunidad a las comunidades a cualquier nivel educativo, obviamente les abre bastante ese sentimiento o curiosidad por querer aprender más. Honduras es un país con 9.9 millones de habitantes y de esos, únicamente un porcentaje muy bajo, un 38%, tiene acceso a cuentas de banco, pues o sea, de mayores de 15 años, ¿verdad? Porque no la población tiene acceso a cuentas, tiene que ser personas mayores de edad. Pero la, la oportunidad de inclusión que tenemos, sobre todo en el caso de los bancos, es tremenda porque hay varios sectores que son bien vulnerables y a los que no llegan todos estos canales, productos y servicios que los bancos podemos proveer para poder dar un servicio. Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que para poder incluir financieramente a la sociedad es importante que tengamos una sociedad educada. Entonces, Aflatot en preescolar, Aflatun en básico y como comentaba Oscar, Aflatín en adolescentes, viene a marcar esa diferencia, porque si nosotros comenzamos a educar a los niños desde ese momento, obviamente es un proceso de mediano o largo plazo. Sabemos que cuando ya se vuelvan tomadores de decisiones independientes, que ya tengan la capacidad económica de poder
enfrentar situaciones de la vida real, van a saber cómo tomarlas correctamente. Y en realidad que para nosotros eso ha venido siendo Aflatun en este proceso. A ver, nosotros tenemos los dos lados. El niño de preescolar de 3 a 6 años, que la gente a veces me dice, pero ¿qué puede aprender el niño de 3 a 6 años de dinero? No, 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 es que el niño de 3 a 6 años no aprende de dinero, aprende de valores. Si yo puedo enseñarle al niño que no solamente se trata de meter un lempira, que es la moneda de Honduras, o 50 centavos en una alcancía, sino que se trata o se le hace conciencia de que tiene que apagar la luz, que tiene que cuidar sus útiles, porque, a ver, a sus papás les cuesta muchísimo estarles comprando útiles a cada rato y los niños botan los lápices, botan los marcadores. Bueno, nos ha pasado a nosotros que nuestros hijos todas las semanas quieren unos colores nuevos porque ya se les perdieron. Entonces, si enseñamos a los hijos el valor del ahorro, el valor de cómo cuidar las cosas, que de eso parte la educación financiera, no es únicamente de tener que ahorrar dinero, sino cómo ayudo a mis papás a ahorrar en temas ambientales, como les decía, en temas de valores. Entonces, ese es como el primer paso. De ahí, irles enseñando el tema de la moneda, porque es importante el dinero, cómo en educación básica, que es un poco más grandecito, puede empezar a emprender con cosas pequeñas que no necesariamente tienen que ser inventadas, pero comenzar un proceso. Y después en la parte adolescente, pues ya Oscar nos platicará un poco cuál ha sido su experiencia, porque nosotros no la tenemos en la parte de de adolescentes a nivel de Aflatun, pero sí me imagino que debe de ir por la misma vía de aprender a tomar decisiones financieras hábiles. En Ficosa, ya hablando un poco del banco, nosotros lo hemos alineado a un programa de educación financiera que tenemos para clientes y clientes potenciales. Entonces, si vienen desde pequeños en un proceso de educación financiera, va a ser mucho más fácil en el momento en que ya tomen sus decisiones correctas y ya se conviertan en personas independientes con capacidad para tener un producto o servicio bancario y tomar decisiones inteligentes. Entonces, más o menos por ese sentido, yo creo Ujú, que la necesidad de poder seguir fomentando la inclusión financiera nos ujú, lleva también a promover todo el tema de educación. Vuelvo y repito sí. el mensaje inicial, no debemos de incluir financieramente si la gente no está educada. Para mí eso es clave. Correcto, sí, ese tema de con los chiquititos del cuidado de los recursos naturales y los recursos como la comida y todo, ¿verdad? Eso es súper interesante y sí se les puede enseñar de educación financiera desde Y chiquititos. en sociedades como las Ujú, nuestras, que hay ujú, un porcentaje importante de pobreza, correcto. enseñarles cómo administrar su dinero es clave. Es mucho más importante, correcto. Gracias, Carla. Oscar, ¿y en tu caso? ¿Qué papel Sí, juega la educación social y financiera en Costa Rica? bueno, Fundación Pan y Amor asume que la educación social y financiera hace parte del derecho a la educación, hace parte del Ujú, derecho integral, al desarrollo integral y hace parte del derecho a la inclusión social. Sin embargo, ujú, yo tendría que decir, frente a la pregunta que haces, que en realidad para nosotros en Costa Rica es una necesidad, ¿ok? Y cuando hablo de necesidad, estoy hablando, y ya Carla lo señaló, estoy pensando en la situación social y económica que afecta a nuestro país y probablemente igual que otros países de Latinoamérica o incluso del mundo, y que demuestra que el crecimiento del porcentaje de personas en situación de pobreza, ujú. aunque aumente el PIB per cápita, ¿verdad? Y nosotros somos un clarísimo ejemplo, tenemos crecimiento económico, pero en realidad seguimos teniendo una gran cantidad de personas en pobreza y eso da cuenta del crecimiento grosero e inaceptable de la desigualdad. En Costa Rica sobra decir que esta situación afecta particularmente a las personas menores de edad, quienes Ujú, reportan más o menos un 34,8% de las personas en pobreza, aun cuando las personas menores de edad solo representan aproximadamente el 25% de la población nacional. Es decir, la población más pobre en Costa Rica son niños, niñas y adolescentes. Y eso es terrible. sí. Adicionalmente, junto al crecimiento de la pobreza, nos encontramos con un fenómeno de creciente endeudamiento de la población y eso probablemente también pasa en todos los países de la región, que Sí. compromete seriamente los ingresos regulares de miles de familias. Y esto de alguna forma también pasa por personas que no han tenido la educación para
comportarse en el mercado de una forma que no amenace su inclusión, por supuesto, pero su manejo financiero, su manejo económico, su crecimiento y su desarrollo. Entonces, por eso, más allá de que lo veamos como un derecho, que obviamente lo es y lo defendemos como tal, lo vemos como una necesidad. Nosotros estamos convencidos, y aquí quisiera citar una cita de Aflatún del 2007, Sí. estamos convencidos que los ciclos de Ujú. pobreza no se superan si las poblaciones afectadas no desarrollan capacidades para un manejo adecuado de sus recursos. Entonces, ¿qué papel juega? Juega un papel fundamental. Si nosotros queremos seguir creciendo económicamente, pero al mismo tiempo reducir la desigualdad, tenemos sí o sí que trabajar en educación social y financiera en Costa Rica. Y yo diría en Definitivamente. todos los Ujú. países del mundo. Sí, todos los países. Bueno, para la siguiente parte voy a unir estas dos preguntas porque creo que están relacionadas. Me gustaría que me contaran sobre estos proyectos y experiencias de FICOSA, de Paniamor, que ustedes destacan en términos de educación social y financiera y cómo ustedes consideran que estas han impactado. ¿Cómo estos programas han impactado en estas niñas, en estos niños y en estos adolescentes? Empiezo Bueno, para romper el orden. dale, Bueno, dale, dale, Vale, dale, sí, Oscar, muy dale. bien, bien, Carlos. gracias, Carla. Mira, en realidad Mm. yo quisiera hablar más que de Aflatín, Aflatot, porque en realidad es la que tiene más experiencia y la que hemos tenido más éxitos en institucionalización. Es una experiencia que Ujú. empezó en el 2013, que la hacemos en una alianza público-privada. Bueno, aquí afortunadamente Carla representa al sector, digamos, privado Sí. financiero. Nosotros hemos tenido que aliarnos con personas del sector Ujú. privado, actores del sector privado, para poder hacer esto, pero también con una institución, porque nosotros como Fundación Pan y Amor hemos tenido claro siempre que nosotros podemos iniciar procesos de transformación, pero la única forma de escalarlos es a través de la institucionalidad pública. Entonces, hicimos una alianza entre una entidad financiera, que de hecho ya no existe en el país, pero fueron los que primero creyeron en este proceso, y la Dirección Nacional de Sensinay, que es una dirección que maneja centros de educación y de nutrición. Son centros Ujú. integrales de educación y nutrición en el país. Y hicimos además una alianza con lo que se llama Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es como el capítulo Costa Rica de US Airways, ¿ok? Y a través de esta alianza logramos de alguna forma agarrar lo que efectivamente estaba desarrollando Aflatun a través de Aflatot, del modelo Aflatot, y generamos este modelo que se validó en ese momento, en el 2013 estoy hablando, con 1.800, perdón, en 4 años, no, fue en el 2013, validamos Ok. con 1.834 niños, ¿ok? Ajá. De 30 centros, el modelo, que le llamamos Recreando Valor. Así le pusimos como una marca nacional de un modelo Ujú. que la idea era insertarse en los servicios que daba la Dirección Nacional de Sensinay. Ujú. 4 años después, Sensinay ya lo incorporó como su modelo institucional, es decir, ya no era Fundación Pan y Amor trabajando directamente Ujú. con los niños y las niñas, sino que era todo el personal. Sensinay tiene 634 centros educativos a lo largo y ancho del país que atienden una población amplísima de Ujú. niños y niñas, y pues la idea era capacitar a todo ese personal para que alcanzáramos a la población que atienden. Desde el 2017, nosotros cada año estamos alcanzando a través de este modelo a más de 26.000 niñas y niños por año Wow. a lo largo de todo el país, digamos, a lo largo y ancho de todo el país. Y en este momento estamos trabajando junto con el MEP, porque una vez que hemos podido demostrar que sí se Ah. puede enseñar educación social y financiera desde primera infancia, el Ministerio de Educación Pública, que está, digamos, viviendo un proceso de transformación curricular, en el cual coloca al niño o la niña como centro, como ciudadano, con derechos y responsabilidades, con capacidad de transformar su vida y su entorno, pues el modelo empieza a decir, ¿y por qué no lo empezamos a transversalizar en el currículo nacional de educación Muy bien. preescolar? ¿Verdad? Y Ujú. estamos en ese proceso en este Sí. momento. Ya tenemos 2 años más o menos de estar capacitando docentes para que puedan transversalizarlo. En realidad, desde esta experiencia, lo que proponemos es una educación que vincula la dimensión social y la dimensión económica del desarrollo humano, ¿verdad? Nosotros no nos gusta hablar solamente como de educación financiera, entendiendo
digamos, una perspectiva simplemente el manejo del dinero y esto, porque va más allá de esto. O sea, lo que estamos Sí. proponiendo es un enfoque de derechos humanos, el desarrollo sostenible, una perspectiva de ciudadanía económica, ¿verdad? Y en alianza con los socios, pues hemos planteado que es posible y necesario potenciar el concepto de las niñas y los niños como ciudadanos económicos, vean que es interesante, capaces Interesante, de sí. relacionarse Ujú, desde valores de ujú. justicia, respeto y un contexto sostenible. En realidad nuestra experiencia lo que nos demuestra es que si logramos fortalecer centros educativos sostenibles y democráticos que provean espacios sensibles para desarrollar las competencias económicas en niñas y niños entre 3 y 6 años y además modelar, porque esto es importante, desde las personas adultas, porque el Yes. modelo incluye la capacitación a personas adultas, ¿no? Ujú, Y que estas personas puedan modelar la agencia económica basada en ujú, valores corporativos, no consumistas o individualistas. Esto es importante. Abrimos la posibilidad de potenciar su agencia económica y con ella su ciudadanía económica. Entonces, si las ujú. personas adultas particularmente, quienes nos vinculamos a esa comunidad educativa, estamos hablando de profesores, personal administrativo, padres y madres de familia, digamos, muchos de nuestros centros también trabajan con juntas de padres y madres que fiscalizan el uso de los recursos, etcétera. Si logramos desarrollar en todos esos actores, desarrollamos esa agencia económica, pues también podemos modelarla, ¿verdad? Y si adicionalmente generamos entornos educativos con prácticas democráticas y sostenibles, las niñas y los niños van desarrollando sus competencias socioeconómicas y van logrando desarrollar estas capacidades que ansiamos para que se sientan valiosos, únicos, especiales, para que expresen lo que piensen y sienten, para que analicen el origen de los recursos que tienen, para que reconozcan sus recursos y los de otras personas y que formen parte de las decisiones, sí, para consumir, pero también para Ujú, ahorrar recursos, para saber elegir, decidir y negociar. En realidad, ese es el gran desafío para nosotros, es el desafío que hemos tratado de desarrollar, tratando de transversalizar en las currículas educativas el desarrollo sostenible y la educación social y financiera. En realidad, para nosotros, de alguna manera, el impacto que estos niños y niñas tienen es porque de alguna forma logramos que se refuerce la idea en ellos de que su valor reside en sus propias capacidades y no en sus bienes o en su consumo, ¿verdad? Es decir, da ujú. igual, digamos, de igual forma requieren identificar y valorar sus propios recursos y los de la comunidad en lugar de privilegiar la posesión de objetos como símbolos de poder o de éxito. Realmente a nosotros nos Sí, preocupa mucho este desarrollo en el que de repente la cosa aquí es sálvese quien pueda y el que tiene más es correcto. el que vale más, cuando en realidad Ujú. los recursos existen de múltiples formas y no se refiere solamente a temas monetarios, ¿verdad? Sino a otras cosas. Yes. Ujú, Finalmente, lo que hemos podido observar es que para desarrollar las competencias económicas, pues se requiere de espacios, actividades y experiencias. Eso es lo que la experiencia nuestra demuestra, para que los niños y las niñas comprendan la relación entre las prácticas económicas, pero también la forma de ser, es decir, los valores. Y eso, ya Carla lo decía, es eso lo que aprendemos efectivamente desde primera infancia. Y eso constituye desde las bases, y eso lo ha dicho la investigación neurológica, la investigación sobre desarrollo humano. La primera infancia es el momento en donde más impacto tienen las súper intervenciones que importante. hacemos, ¿verdad? Ujú, Y por eso es que, de alguna forma, nuestro modelo se concentra en primera infancia. Creemos que tiene ujú, que ser continuado a lo largo de la vida, sin duda, ujú. pero ahí adquieren estas bases que podría ser que acompañen ese desarrollo de ciudadanos económicos con una capacidad económica y social enfocada en valores adecuados para el desarrollo. Así es. Bueno, no, definitivamente una gran apuesta y este es un ejemplo de todo lo que se logra. Uno dice educación social y financiera, pero no, o sea, es educación prácticamente para la vida y de verdad que interesante, Oscar, y un grandísimo impacto que están teniendo allá en Costa Rica. Carla. Estoy impresionada, o sea, a ver, Ujú, escuchando hablar a Oscar, ujú. me transmitía como todas esas posibles aristas que Aflatún podría tener que en realidad tal vez Así es. no hemos visto desde la perspectiva que estamos trabajando ahorita, porque al final Pan y Amor, que es la organización a la que él representa, le ha dado un enfoque específico súper valioso
me gusta, eventualmente, tal vez no es el momento, pero vamos a contactar a Oscar para poder aprender un poco Totalmente, más. Así sí. que, súper, qué interesante, Oscar. Y bueno, nosotros en realidad hemos enfocado el tema de educación social y financiera, primero, como les decía, como una prueba piloto a la educación preescolar, o sea, a Flatot, precisamente como para entender cómo funcionaba y ver cuáles eran las competencias que íbamos a generar. No pensábamos únicamente en los chiquitos, sino también en cómo esto iba a tener un impacto en la docente, en los padres de familia y, por supuesto, en las comunidades de manera integral. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a contar no desde lo que yo he visto ni desde lo que hemos visto en Fundación, sino desde dos historias particulares de éxito. Quiero compartirles la historia de Daniel. Danielito es un niño que estaba en un centro preescolar de fundación, entiendo que es el Ana Joselina Fortín, en la colonia Kennedy. Es una colonia populosa. Ujú. Fundación Ficosa atiende centros de educación pública. O sea, nuestro enfoque es acompañar al Estado a cumplir una misión de país en temas de educación, y eso es lo que hacemos. Entonces, atendemos la educación pública. Entonces, Danielito empezó con Aflatot, perdón, a identificar la llamita, la docente obviamente que es clave, ya Oscar lo mencionó y me encanta que lo haya hablado desde esa perspectiva, la formación. O sea, nosotros formamos a las docentes para que ellas fueran capaces de poder formar a los niños en las competencias que queríamos profundizar. Entonces, ellas crearon el programa súper creativas, todas lo hicieron de manera distinta, presentaron a Flatún de manera distinta. Y bueno, regreso al caso de Danielito. Entonces, Danielito, después de haber conocido cómo funcionaba Flatot, pues ellos, eh, dentro de todo su ejercicio, la docente los hizo crear alcancías de material reciclado. Entonces, mirabas el montón de botellas PET, ¿verdad? Que tenían un hoyito y ahí los chiquitos iban poniendo 20 centavos. Bueno, algunos de ellos llegaban a la casa con la alcancía y decían, mamá, mira, mi amigo Pedrito tiene 5 lempiras, yo no tengo, meteme uno. Entonces, a ver, ellos comenzaron a ahorrar. La cosa es que al final del curso, como premio a esa disciplina, se le llevó al supermercado para que cada niño identificara qué es lo que quería comprar. Vimos muchísimos casos interesantes, pero el que más nos llamó la atención fue el de Danielito, porque en su carreta, la gran carreta y los dos tubos de gelatina para el pelo. Entonces, hey, le preguntamos, Danielito, ¿qué es eso? Y dijo, no, es que yo voy a comprar porque necesito. Ya no era quiero, sino que necesito gelatina para pelo, ya no tengo. Y además le voy a comprar una a mi papá para que no me gaste la mía. Entonces, en una conversación tan corta, Abby, te das cuenta de que los niños sí perciben, no Ujú. solamente la educación financiera como tal, sino cómo a través de lo que estoy haciendo puedo contribuir también con la sociedad. Entonces, él Así no es. solo pensó en él, sino que dijo, y le voy a Ujú. llevar uno a mi papá, claro, para que no me gaste el mío, pero al final pues le voy a llevar uno a mi papá. Ajá. Y así te das cuenta de cómo ellos aprecian este tipo de acompañamiento. Y otro caso que fue bastante sonado para nosotros fue el de Marcela Ramírez. Ella tiene 5 añitos y estaba en el centro Pedro Atala Simón, aquí en Tegucigalpa, igual, otra colonia bastante populosa, pero con Mm. gente de un estrato medio bajo y bajo, ¿verdad? Entonces, es interesante porque ella, más que el tema material, pues la mamá llegó a la escuela, la mamá se llama Marcela Ramírez, perdón, el niño se llama Antonio Sánchez. Entonces, el niño la mamá llegó a la escuela a decirle a la maestra, ¿qué es lo que está aprendiendo mi hijo? La maestra, bueno, con sorpresa le dijo, ¿por qué? Le dijo, es que Toño anda apagando las luces de todos lados. O sea, Mm. anda detrás de su hermanito y anda apagando luces, anda detrás de su papá y Anda anda recursos. apagando luces. Entonces le dice, no, Ujú. es que estamos aprendiendo a que el ahorro no nada más es material, Correcto. sino que también Ujú. el ahorro es desde casa. Entonces, Ujú. esas son las conductas que podemos compartir, que hemos, Sí. a ver, miles de historias, porque Sí. desde que nosotros agarramos a Flatún, que comenzamos, como les decía, en el 2014,
Hoy en Aflatot hemos llegado a beneficiar a más de 35.000 chiquitos de prebásica, niños de entre 3 y 6 años. Y en Aflatun, que es un poco mayor, es la siguiente etapa de básico, hemos alcanzado más de 3.800 niños. En total, es una población bastante grande, pero además hemos impactado en 300 docentes, que son las que son parte del proceso, y ahí no estamos contabilizando todos esos beneficiarios indirectos, o sea, Las las familias. familias, las Correcto. comunidades. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita y a donde queremos llevarlo es cómo alcanzamos comunidades sostenibles. Estamos trabajando con el tema de educación financiera con los niños. Estamos trabajando en escuelas para padres con educación financiera también. Tal vez ya no dentro del contexto de Aflatur, pero estamos alineando todo lo que hacemos como organización y estamos abriendo espacios, estamos expandiendo diferentes canales para que los habitantes de las comunidades también puedan transaccionar financieramente a través de billetera móvil o a través de diferentes recursos que el banco pone a su disposición. Entonces, estamos alineando toda la cadena, desde que el niño es pequeño, va a educación básica, su profesora recibe formación, la comunidad se ve impactada porque el niño directamente contribuye a llevar ese mensaje de lo que aprende en la escuela. Nosotros, por otro lado, estamos trabajando en el tema de educación de adultos, ya con el programa que tiene particularmente el banco, y estamos construyendo espacios en esas comunidades que les permitan ese desarrollo, que les permitan entender realmente cómo funciona el dinero, cómo funciona la banca y cómo puede ser de apoyo o de oportunidad o de alternativa para poder llegar a cumplir sus sueños. Entonces, ha sido bien interesante el proceso. Te digo, te cuento dos historias, hay un montón más. Estamos muy contentos, las docentes hablan bastantes cosas muy buenas del No, impacto que yo ha tenido el personalmente programa. tuve la oportunidad de conocerlos, son docentes increíbles, apasionados, súper emocionados. También lo que genera la red, ¿verdad? Y todo el conocimiento que luego ellas transmiten a esos chiquititos. De verdad que increíble. Y para ir a la siguiente parte, porque estamos hablando de historias de éxito, estamos hablando de cómo hemos impactado, pero todos sabemos que el camino no siempre es sencillo, que siempre hay desafíos. Entonces, me gustaría que compartieran un desafío que ustedes consideran que fue súper trascendental y también qué aprendimos de ese desafío en este camino tan exitoso que han estado compartiendo con nosotros. ¿Quién quiera comenzar? Oscar, Carla. Muy bien. Dale, Bueno, Oscar. en realidad, pensándolo desde la perspectiva de una ONG, ¿verdad? O sea, Paniamor es una ONG, tenemos un Ujú. gran corazón, de hecho está en nuestro logo, Sí. pero tenemos recursos limitados, ¿verdad? Y cuando queremos apostar por una contribución al país en materia de educación social y financiera, tenemos claro que el impacto real y la forma de llegar a la mayor cantidad posible de niñas, niños y adolescentes, particularmente aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, solo se puede lograr mediante alianzas estratégicas, ¿verdad? Y eso es importante. Y las alianzas estratégicas tienen que ser tripartitas desde nuestro punto de vista. Eso tiene sus complejidades y sus desafíos, ¿verdad? No sé si en otras partes de la región, ya Carla me lo contará, pero en Costa Rica a veces el concepto de alianzas público-privadas se ha satanizado, ¿verdad? Muchas veces porque han habido casos, eso lo entendemos, digamos, de casos de corrupción, etcétera, pero digamos como que de repente la gente oye alianzas público-privadas y les da miedo, y en realidad para Sí. nosotros las alianzas público-privadas son alianzas virtuosas, son alianzas Ujú. poderosas, pero no con cualquiera. Y Claro. esto es importante, quizás ahí es lo importante del desafío. A mí me alegra mucho escuchar a Carla como representante de una entidad financiera, digamos, hablar cómo habla tan apropiada de la educación social y financiera, porque eso habla de una visión. Y ahí es donde cuando digo de que no es con cualquiera y eso plantea los desafíos, es que en realidad estas alianzas tienen que ser con actores sociales del sector privado que tengan un enfoque de inversión social y con Ujú. perspectiva de proceso. Las Súper. alianzas público-privadas son complejas, o sea, son necesarias, pero son complejas. Oscar, Requieren de perdón que te muchos. interrumpa, y que hay un ganar-ganar, ¿verdad? Que es tan Exacto. importante de que se exprese en ese proceso
el beneficio para las comunidades, pero también el beneficio para las organizaciones y las empresas que están en Claro, ese proceso, el claro. valor agregado que el programa les da. Claro. Y esta relación, Carla, es compleja, ¿verdad? O sea, requieren de mucho esfuerzo, requieren de articulación. Eso es cierto, requiere mucho tiempo para ajustar la forma de trabajo de las distintas instancias, pero digamos desde nuestra experiencia, tienen sin duda, cuando se logran, tienen un mayor impacto y un mayor alcance, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es importante trabajar con gente, eso es un aprendizaje que hemos tenido nosotros, que cuando decimos que apueste por la inversión social y con una visión de proceso, de lo que estamos hablando es de que tengan una visión de responsabilidad social corporativa que no solo pretenda la visibilidad por la marca, es decir, porque eso también lo encontramos. Mucha gente se acerca a veces, muchos actores se acercan a Fundación Pan y Amor a decir yo quiero hacer tal cosa y de repente uno dice, no, esta gente está aquí solo por visibilidad de marca y eso no nos interesa Ujú, porque realmente nos exacto. interesa gente que esté Ujú, conectada con una visión de proceso de inversión social ujú. real. Y la otra cosa es que no quieran solo actividades puntuales para tener grandes números, ¿verdad? Que muy rápidamente te dicen, ah, no, pero es que de, si vamos a empezar a hacer el pilotaje, la evaluación y eso, ¿cuántos números me va a dar? Porque quieren ver bulto, Mm, quieren ver bulto. Y en realidad, sí, el bulto lo podemos alcanzar. Como les dije yo ahora, cada año nosotros más o menos con el modelo llegamos a más de 26,000 niños. Pero eso después de cuántos años de hacer inversión, ¿verdad? O sea, realmente hay que tener esa lógica. claro, La última cosa como parte de aprendizaje es que la aspiración máxima debería ser la transversalización de la educación social y financiera en currícula escolar. cierto. Ujú, Eso no importa el buen trabajo que hacemos como fundación, ¿verdad? O en cualquier país, eso siempre va a ser un muy buen trabajo que se queda limitada porque somos organizaciones con recursos limitados. Pero si correcto. logramos impactar la educación, la currícula escolar formal, sin duda ahí vamos a tener, por lo menos desde nuestra perspectiva, un verdadero escalamiento y un modelo de sostenibilidad del propio programa de educación social y financiera. ¿Sí? Sí, súper interesante. Carla. Yo creo que ya Oscar me quitó todas las palabras que iba a decir. No, coincido con Oscar completamente, Sí, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo en ese proceso de las alianzas, son sumamente importantes. cierto. Eso, además de tener un partner, ¿verdad? Que vamos a convencer o que vamos a ayudarle a entender la importancia de la educación social y financiera, va a representar un actor clave más, un jugador, un impulsor de este tema. Y yo creo que a medida vamos creando este tipo de espacios, ¿verdad? Se va fortaleciendo lo que nosotros creemos hoy e invitamos a otros a creer. Entonces, en ese sentido, completamente de acuerdo con Oscar, también tenía en mis apuntes esa parte de lograr el fortalecimiento de capacidades y ahí es donde tengo yo incorporado justamente que esto pueda ser no solo replicable, sino sostenible. Y en replicable me refiero a esa posibilidad de que se pueda tener un impacto totalmente masivo al poderlo incorporar dentro de la currícula nacional de los países. Ya Oscar lo explicó súper bien, no me voy a detener en eso. Y creo que algo que quiero agregar a lo que ya Oscar mencionó es el tema de monitoreo y evaluación. Ah, sí. Ajá. Muchas veces para poder vender el proyecto o para poder vender el programa es importante que podamos demostrar cuál es Correcto. el impacto, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente. Y en ese Ujú, caso creo que este ha sido un desafío porque ¿cómo podemos valorizar que realmente los niños o los jóvenes están teniendo un cambio de conducta si esto es un proceso más a largo plazo? Y hemos estado sentados con el equipo de Aflatun y con otras organizaciones también, somos miembros del comité, en ir evaluando cómo podemos sensibilizar acerca del monitoreo y lograr tener KPIs que realmente reflejen ese impacto que queremos comunicar a los demás para poder lograr alianzas más sostenibles y para que el programa realmente se pueda impulsar de mejor forma, ¿verdad? sí, Básicamente eso. Pero sí. Oscar ya Es había dicho realmente, todo, les prometo. sí, 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 bien completo. Es que es una gran experiencia y justamente eso es lo que queremos compartir, que
cada organización que forma parte de Aflatun tiene un gran bagaje de experiencias y de impacto que está desarrollando. Y lo que tú mencionas, Carla, el tema de monitoreo y evaluación, creo que es un tema sensible para todas nuestras organizaciones, porque si vamos a buscar fondos, hay que demostrar justamente cualitativa y cuantitativamente el impacto que estamos teniendo. Y creo que desde Aflatun, de repente, Abby, es interesante ver cómo las organizaciones coincidimos, ¿verdad? En esos retos y desafíos, como para que nos sentemos tal vez en una mesa a buscar esas opciones de cómo podemos remediarlo, ¿verdad? O buscar opciones para Ah, solucionarlo. Así que correcto. gracias. Bueno. Y bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que me contaran, porque esta pregunta a mí me encanta, o sea, ¿qué es lo que ustedes sueñan para la expansión de la red en su país, desde Costa Rica, desde Honduras? ¿Y qué mensaje le quisieran dar a otros socios o socias que están justamente iniciando en la red de Flatón? ¿Quién mejor que ustedes con toda esta experiencia, todo este impacto y todos estos años que tienen ya de estar implementando a Flatón? Oscar ya lo dijo, creo que lo hemos repetido a lo largo de todo este proceso. Particularmente lo que lo que nosotros en Fundación Ficosa soñaríamos es que esta metodología de educación social y financiera se volviera parte de un currículum de educación, porque creo que eso es lo que le daría sostenibilidad a largo plazo, Mm, pero además tendría el impacto masivo en los comportamientos esperados de la población en general, si esto se vuelve algo más eh, global, grande, a incidente en nivel el país. país. Exactamente. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje y por supuesto para finalizar, invitar a otras organizaciones, ¿verdad? Del sector privado, de la sociedad civil, que quieran unirse en este proceso de llevar este tipo de aprendizaje que impacta no solamente a niños, lo dije, a las docentes y a la comunidad en general, para que podamos ver esos cambios transformadores de conducta en las personas y que por supuesto eso replica en el desarrollo económico de los países donde estamos. Entonces, yo creería que por ahí, más o Yo menos. comparto ese sueño. A mí me encantaría que en mi país también esto fuera política pública, o sea, que todos los centros escolares públicos pudieran tener acceso a esta currícula. Así que vamos a seguir trabajando por ello. Oscar. Gracias. No, yo sumándole al sueño que Carla y vos, Abigail, han planteado, es que entender también que para que ese sueño sea realidad, se tiene que pasar por otro sueño, y es que Sí, realmente cada vez más organizaciones, cada así vez es. más aliados del sector privado Mm, apuesten por esto como una apuesta al desarrollo. Es decir, que se entienda que el desarrollo humano, incluso el desarrollo económico, solo es posible si realmente desde la primera infancia y a lo largo del curso de vida, particularmente incluso en educación formal, solo si logramos adquirir buenas bases de una agencia económica, de una ciudadanía económica, es que vamos a poder realmente hablar de desarrollo humano y no solamente de desarrollo económico, que ya hemos dicho genera desigualdad. Entonces, sí, creemos que cuando hablamos de política pública, siempre usualmente pensamos en los gobiernos, pero la política pública, al ser pública, nos compete a todos y a todas. Entonces, es sentirnos corresponsables y yes. sumar muchos aliados. Eso significa parte de lo que significa la red de Aflatun, ¿verdad? Porque si Aflatun amplifica la cantidad de organizaciones que se interesan en estos procesos, pueden sumarse a un movimiento expansivo, Mm, digamos, poderoso, ujú. que nos permita generar estos procesos de nacionalización, ¿verdad? En las instituciones educativas de nuestros países. La disponibilidad de recursos de cooperación internacional se ha reducido muchísimo en no solamente en nuestros países, sino porque hay una cosa global que está haciendo que cambien los modelos de cooperación, que se reduzca la disponibilidad de recursos que los países antes cooperantes plenos tenían, y eso nos obliga a pensar de forma creativa y volver la mirada a las alianzas público-privadas. Yo sigo insistiendo en eso para poder continuar con estos esfuerzos. ¿Qué mensaje le daría a otros socios que inician en la red? Miren, este es un camino hermoso, a veces es difícil, digamos, no les voy a mentir, hay que lidiar con Paciencia, dice. situaciones, pero en realidad si creemos, si lo vivimos con convicción,
vamos a sentir, digamos, el orgullo de que estamos aportando realmente a la vida de las personas, porque ahora como Carla que nos trajo dos lindas historias de personas, o sea, efectivamente por ahí empezamos, ¿verdad? La transformación social y cultural, tendríamos que decirte que también la económica, la iniciamos las personas y las escalamos las instituciones. Y eso, esa es la lógica. Y eso solo lo podemos lograr con procesos de persistencia, de perseverancia, de convicción, de alianza. Y ese es el mensaje que les daría, o sea, que se animen quienes no están dentro de este movimiento, que se animen a sumarse y quienes están empezando, pues que vean en las organizaciones que tenemos un poquito más de tiempo, no necesariamente un modelo a seguir, sino, digamos, un modelo de inspiración de perseverancia, ¿verdad? De que sí, sí podemos lograr cambios, que a Ujú. veces O son un pequeños, compañero. Ujú. que somos También. compañeros Ujú, solidarios, que con quienes ujú. podemos compartir angustias, pero también aprendizajes, también Así, experiencias, ¿verdad? Socios con el mismo propósito. Así eso. mismo, socios con el mismo sueño, así es. Ujú. No, y tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, pero sí una gran misión, una misión de amor por el futuro, por el presente de cada uno de nuestros países. Quiero agradecer enormemente a ambos, a Carla, a Oscar, por hacer el espacio, por unirse también a esta iniciativa del Comité de Socios. Y pues bueno, esperamos encontrar más adelante. Y yo sé que aquí ya Oscar y Carla van a tener momentos en los que van a irse comunicando para precisamente irse apoyando mutuamente. Como decía Carlos, somos compañeros en este camino. Así Así es que es. nuevamente gracias por haberme acompañado en el capítulo número Tejidos Centroamérica. Y a todos los demás, Gracias. esperen capítulo 2 y capítulo 3 que pronto estaremos también entregando. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.